El aeropuerto internacional se erguía como un coloso de acero y cristal en las afueras de la ciudad, un testimonio del ingenio humano y la ambición de conectar el mundo. Cada día, sus instalaciones bullían con la actividad de miles de pasajeros, tripulaciones y personal de tierra, todos moviéndose al ritmo frenético de los horarios de vuelo. Las enormes pantallas que dominaban las terminales parpadeaban constantemente, actualizando información sobre llegadas y salidas, mientras el rugido sordo de los motores de los aviones formaba el telón de fondo sonoro de este ballet aéreo. Para el ojo no entrenado, todo parecía funcionar con la precisión de un reloj suizo, pero bajo la superficie, pequeñas grietas comenzaban a aparecer en el sistema aparentemente infalible. En la torre de control, un equipo de controladores aéreos experimentados manejaba el tráfico incesante con una mezcla de concentración intensa y calma practicada. Sus ojos escrutaban las pantallas de radar, sus voces transmitían instrucciones precisas a través de los auriculares, guiando a los pilotos en tierra y en el aire. Entre ellos se encontraba una controladora veterana conocida por su habilidad para manejar situaciones de alto estrés. Sin embargo, incluso la controladora no podía ignorar la sensación de inquietud que se había estado gestando en las últimas semanas. Los informes de interferencias esporádicas en las comunicaciones se habían vuelto más frecuentes, aunque hasta ahora no habían causado más que molestias menores. Mientras tanto, en las salas de embarque, los pasajeros esperaban sus vuelos, ajenos a las complejidades que se desarrollaban tras bastidores. Familias con niños inquietos, ejecutivos revisando sus presentaciones de última hora y turistas emocionados por sus próximas aventuras llenaban los asientos. Entre la multitud se encontraba el Dr. Amir Kapoor, un renombrado experto en seguridad aérea, que se dirigía a una conferencia internacional. Miraba distraídamente por las ventanas panorámicas, observando el ir y venir de los aviones en las pistas, sin imaginar que pronto se vería involucrado en un evento que pondría a prueba todos sus años de experiencia y conocimiento. En las pistas, dos aviones se preparaban para el despegue, un Boeing 787 con destino a Londres, y un Airbus A330 que se dirigía a Dubái. Ambas aeronaves representaban lo último en tecnología aeronáutica, equipadas con sistemas de seguridad de vanguardia y pilotadas por tripulaciones altamente capacitadas. El capitán, al mando del vuelo 257, realizaba sus últimas comprobaciones con la eficiencia que le habían otorgado sus 20 años de experiencia. A pocos cientos de metros de distancia, el capitán del vuelo 389 hacía lo mismo, su voz tranquila resonando en la cabina mientras guiaba a su tripulación a través de los procedimientos prevuelo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, bañando el aeropuerto en tonos dorados, una sensación de normalidad envolvía. Los empleados del turno nocturno comenzaban a llegar, relevando a sus colegas cansados. Los últimos pasajeros rezagados corrían hacia sus puertas de embarque, mientras otros se acomodaban en los hoteles del aeropuerto, preparándose para vuelos tempranos al día siguiente. Nadie podía prever que en cuestión de horas, este escenario de rutina aeroportuaria se transformaría en el escenario de uno de los incidentes más aterradores en la historia reciente de la aviación, un evento que pondría a prueba los límites de la tecnología, el entrenamiento y el espíritu humano, y que cambiaría para siempre la forma en que el mundo ve la seguridad aérea. La noche avanzaba en el aeropuerto internacional, y con ella, una serie de eventos aparentemente insignificantes comenzaron a alinearse como fichas de dominó. En la torre de control, la controladora se preparaba para entregar su turno, repasando mentalmente los vuelos programados para las próximas horas. El sistema de comunicación, que había estado dando problemas intermitentes durante semanas, eligió ese preciso momento para mostrar otra de sus fallas. Una breve estática interrumpió la transmisión entre la torre y el vuelo 257, borrando una parte crucial de las instrucciones de rodaje. En circunstancias normales, esto habría sido corregido inmediatamente, pero en medio del ajetreo del cambio de turno y con la atención dividida entre múltiples tareas, el error pasó desapercibido. Simultáneamente, en la cabina del vuelo 389, el capitán recibía la autorización para dirigirse a la pista de despegue. La voz del controlador sonaba clara y confiada a través de los auriculares, sin dar ninguna indicación de la confusión que estaba a punto de desencadenarse. La controladora confirmó las instrucciones y comenzó a maniobrar el enorme Airbus A330 hacia la pista designada. A escasos minutos de distancia, el Boeing 787 del vuelo 257, bajo el mando del capitán, también recibía lo que parecía ser una autorización clara para el despegue. La adrenalina comenzaba a fluir por las venas de ambos pilotos, una mezcla de excitación y concentración que precede a cada despegue, sin importar cuántos años de experiencia se tengan. En la torre de control, la situación comenzó a desenvolverse con una rapidez vertiginosa.
Un controlador junior, que acababa de tomar su puesto, notó una anomalía en la pantalla de radar. Dos aeronaves parecían estar convergiendo en la misma pista. Al principio, pensó que debía ser un error de la pantalla, otra manifestación de los problemas técnicos que habían estado plagando el sistema. Pero a medida que observaba, la realidad de la situación comenzó a calar hondo. Con el corazón acelerándose, llamó la atención de su supervisor, pero los preciosos segundos continuaban transcurriendo inexorablemente. Mientras tanto, en las cabinas de ambos aviones, los pilotos procedían con sus listas de verificación predespegue, ajenos al peligro inminente. Los pasajeros se acomodaban en sus asientos, algunos ya medio dormidos, otros emocionados por el viaje que estaban a punto de emprender. Entre ellos, el Dr. Amir Kapoor repasaba sus notas para la conferencia, sin saber que pronto se enfrentaría a un escenario que ninguna cantidad de investigación teórica podría haber preparado. Los motores de ambas aeronaves rugían con creciente intensidad, preparándose para liberar la enorme energía necesaria para elevar cientos de toneladas de metal, combustible y carga humana hacia el cielo nocturno. En cuestión de segundos, la verdad de la situación golpeó a la torre de control como un rayo. Las voces se elevaron, las órdenes se gritaron, y los dedos volaron sobre los controles en un intento desesperado por evitar lo que parecía inevitable. La controladora, que estaba a punto de salir, se vio arrastrada de vuelta a la acción, su experiencia necesaria ahora más que nunca. Las señales de emergencia se activaron, enviando ráfagas de adrenalina a través de todo el aeropuerto. En las pistas, las luces de advertencia comenzaron a parpadear frenéticamente, una última línea de defensa contra el desastre que se avecinaba. Los dos aviones, gigantes de la ingeniería moderna, se acercaban inexorablemente el uno al otro, sus tripulaciones aún inconscientes de que estaban a punto de protagonizar uno de los momentos más aterradores en la historia de la aviación civil. Los segundos que siguieron se desarrollaron con una intensidad casi sobrenatural, cada instante cargado con el peso de cientos de vidas. En la torre de control, la controladora tomó el mando de la situación con la calma forzada de alguien que sabe que el pánico solo empeorará las cosas. Su voz, firme y clara, cortó a través del caos, dando órdenes precisas a su equipo. Las comunicaciones con ambas aeronaves se restablecieron simultáneamente, y la controladora, con una claridad nacida de años de entrenamiento, transmitió las órdenes de abortar el despegue. Cada palabra que salía de sus labios estaba cargada de urgencia, pero también de la autoridad necesaria para cortar a través de la confusión y ser obedecida sin cuestionamiento. En la cabina del vuelo 257, el capitán reaccionó con la velocidad de un rayo al recibir la orden de abortar. Sus manos se movieron por los controles con una precisión casi sobrehumana, activando los sistemas de frenado de emergencia. El Boeing 787, que apenas segundos antes se preparaba para elevarse hacia el cielo nocturno, ahora luchaba contra su propio impulso, sus ruedas chirriando contra el asfalto de la pista en un esfuerzo desesperado por detenerse. Los pasajeros, sorprendidos por la súbita desaceleración, fueron lanzados hacia adelante en sus asientos, el miedo y la confusión apoderándose de la cabina. Simultáneamente, en el vuelo 389, el capitán enfrentaba una decisión igualmente crítica. Con el Airbus A330 ya en movimiento y ganando velocidad rápidamente, tuvo que evaluar en fracciones de segundos si tenía suficiente pista para abortar el despegue o si la única opción segura era continuar y elevarse, esperando que hubiera suficiente espacio para pasar por encima del otro avión. En un acto de valentía y habilidad, el capitán optó por continuar el despegue, empujando los motores al máximo de su potencia. El rugido ensordecedor de las turbinas llenó el aire mientras el avión se esforzaba por ganar altitud más rápido de lo que normalmente sería necesario o recomendable. En la torre de control, el personal observaba con horror y esperanza cómo se desarrollaba la escena. Las pantallas de radar mostraban los dos puntos que representaban a las aeronaves acercándose peligrosamente. La controladora y su equipo contenían la respiración, conscientes de que sus acciones en los próximos momentos podrían ser la diferencia entre un milagro y una tragedia. Mientras tanto, en tierra, los equipos de emergencia se movilizaban a una velocidad vertiginosa, preparándose para cualquier escenario posible. Ambulancias, camiones de bomberos y vehículos de rescate convergían en las pistas, sus luces parpadeantes iluminando la noche en un espectáculo surrealista de preparación para lo peor. El desenlace de esta situación de pesadilla se produjo en cuestión de segundos, aunque para todos los involucrados pareció una eternidad. El Boeing 787 del vuelo 257 logró detenerse a escasos metros del final de la pista, sus frenos al rojo vivo y el humo elevándose de sus neumáticos. Casi al mismo tiempo,
El Airbus A330 del vuelo 389 pasó rugiendo sobre él, su vientre metálico apenas a unos metros del fuselaje del otro avión. El estruendo de los motores y el viento generado por el paso del avión sacudieron violentamente al 787 detenido, provocando gritos de terror entre sus pasajeros. Pero cuando el polvo se asentó y el rugido de los motores se desvaneció en la distancia, la realidad de lo ocurrido comenzó a calar. Por un margen increíblemente estrecho, se había evitado una catástrofe de proporciones inimaginables. En la torre de control, en las cabinas de los aviones y entre los pasajeros, el alivio se mezcló con la incredulidad, mientras todos procesaban lentamente el hecho de que habían sido testigos y sobrevivido a uno de los incidentes más cercanos en la historia de la aviación civil. En los minutos que siguieron al incidente, el aeropuerto internacional se transformó en un hervidero de actividad frenética. Los equipos de emergencia, que habían estado en espera, inundaron las pistas con una precisión militar. Paramédicos abordaron ambos aviones para atender a los pasajeros y tripulantes, muchos de los cuales sufrían de shock y lesiones menores causadas por la brusca maniobra de frenado. El Boeing 787 del vuelo 257, con sus frenos sobrecalentados y neumáticos dañados, fue rodeado por camiones de bomberos que rociaban espuma como precaución contra posibles incendios. Mientras tanto, el Airbus A330 del vuelo 389 fue escoltado a una zona de aislamiento tras su aterrizaje de emergencia en una pista alejada. En la torre de control, el alivio inicial dio paso rápidamente a una actividad intensa. La controladora y su equipo trabajaban incansablemente para reorganizar el tráfico aéreo, desviando vuelos entrantes a aeropuertos cercanos y coordinando con las autoridades de aviación civil. Los teléfonos no dejaban de sonar mientras las noticias del casi desastre se propagaban como un incendio forestal. Ejecutivos de alto nivel de ambas aerolíneas fueron alertados y se pusieron en marcha hacia el aeropuerto, conscientes de la tormenta mediática que estaba a punto de desatarse. En cuestión de horas, equipos de investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y otros organismos reguladores aterrizaron en el aeropuerto, listos para comenzar lo que prometía ser una de las investigaciones más escrutadas en la historia reciente de la aviación. Mientras los acontecimientos se desarrollaban en el aeropuerto, los medios de comunicación entraron en un frenesí. Las redes sociales explotaron con vídeos borrosos y testimonios de pasajeros, capturando fragmentos del drama que se había desarrollado en las pistas. Canales de noticias 24/7 interrumpieron su programación regular para transmitir en vivo desde el aeropuerto, con expertos en aviación siendo convocados apresuradamente para ofrecer sus análisis preliminares. La especulación corría desenfrenada, con teorías que iban desde fallos tecnológicos hasta errores humanos e incluso sabotaje. En medio de este caos mediático, las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias luchaban por controlar la narrativa, emitiendo declaraciones cautelosas que prometían una investigación exhaustiva y transparente. El Dr. Amir Kapoor, el experto en seguridad aérea que había sido pasajero en uno de los vuelos involucrados, se encontró repentinamente en el centro de atención. Su experiencia lo convirtió en un recurso invaluable tanto para los investigadores como para los medios de comunicación. En las horas siguientes al incidente, Kapoor trabajó incansablemente, ofreciendo su perspectiva única como testigo y experto. Sus análisis preliminares, que subrayaban la necesidad de revisar los protocolos de comunicación y los sistemas de seguridad, resonaron fuertemente en la comunidad de la aviación y entre el público en general. Su presencia en el vuelo se convirtió en un punto de inflexión, proporcionando una voz autorizada que ayudó a calmar los temores del público y a dirigir la conversación hacia mejoras constructivas en la seguridad aérea. A medida que el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, bañando el aeropuerto con una luz tenue, la magnitud de lo que había ocurrido y lo que casi había ocurrido, comenzó a sentarse en todos los involucrados. Los pasajeros de ambos vuelos, aún conmocionados pero agradecidos de estar vivos, fueron trasladados a hoteles cercanos, donde equipos de apoyo psicológico estaban listos para ayudarlos a procesar la experiencia traumática. Las tripulaciones de ambos aviones, habiendo demostrado una valentía y profesionalismo extraordinarios, fueron sometidas a extensos debriefings y exámenes médicos. Mientras tanto, en las oficinas corporativas de las aerolíneas y en las agencias reguladoras, comenzaba la ardua tarea de desentrañar la cadena de eventos que había llevado al borde del desastre. La industria de la aviación, conocida por aprender de cada incidente para mejorar la seguridad, se preparaba para lo que prometía ser un exhaustivo proceso de autoevaluación y reforma. El incidente de Skyview, aunque evitado por un margen increíblemente estrecho, estaba destinado a dejar una marca indeleble en la historia de la aviación y en la conciencia pública sobre la seguridad aérea.
En los meses que siguieron al incidente de Skyview, la industria de la aviación experimentó una transformación sin precedentes. La investigación exhaustiva llevada a cabo por la NTSB, en colaboración con expertos internacionales, reveló una compleja red de factores contribuyentes que habían llevado al borde del desastre. El informe final, publicado 6 meses después del incidente, señaló fallos en los sistemas de comunicación, protocolos de seguridad obsoletos y una cultura organizacional que, aunque no deliberadamente negligente, había permitido que pequeños errores se acumularan hasta casi causar una catástrofe. Estas conclusiones sacudieron los cimientos de la industria y catalizaron una serie de cambios fundamentales en la forma en que se gestionaba la seguridad aérea a nivel global. Una de las primeras y más visibles medidas fue la revisión completa de los sistemas de comunicación en aeropuertos de todo el mundo. El incidente de Skyview había expuesto vulnerabilidades críticas en la tecnología existente, llevando a inversiones masivas en nuevos sistemas redundantes y a prueba de fallos. Los protocolos de comunicación entre torres de control y aeronaves fueron reevaluados y estandarizados a nivel internacional, con énfasis en la claridad y la verificación múltiple de instrucciones críticas. Además, se implementaron sistemas de alerta temprana más sofisticados, capaces de detectar y prevenir conflictos de tráfico aéreo con mayor anticipación. Estas mejoras tecnológicas fueron acompañadas por un riguroso programa de reentrenamiento para controladores aéreos y pilotos, enfocado en la gestión de crisis y la toma de decisiones bajo presión extrema. El aspecto humano de la seguridad aérea también recibió una atención sin precedentes. Reconociendo que incluso los profesionales más experimentados pueden cometer errores, la industria adoptó un enfoque más holístico hacia el bienestar y el desempeño del personal. Se implementaron nuevas políticas para abordar la fatiga y el estrés entre pilotos y controladores, incluyendo límites más estrictos en las horas de trabajo y programas de apoyo psicológico mejorados. La cultura de la aviación comenzó a evolucionar hacia un modelo que valoraba la transparencia y el aprendizaje continuo, alentando a los empleados a reportar incidentes menores y casi accidentes sin temor a represalias. Esta nueva apertura permitió a las aerolíneas y autoridades identificar y abordar problemas potenciales antes de que pudieran escalar a situaciones peligrosas. El impacto del incidente de Skyview se extendió mucho más allá de los aspectos técnicos y operativos de la aviación. La confianza del público en la seguridad aérea había sido sacudida, y recuperarla se convirtió en una prioridad para toda la industria. Las aerolíneas y los aeropuertos lanzaron campañas de transparencia sin precedentes, invitando a los medios de comunicación y al público a conocer de primera mano las nuevas medidas de seguridad implementadas. El Dr. Amir Kapoor, cuya experiencia como pasajero y experto lo había convertido en una figura central en los debates posteriores al incidente, jugó un papel crucial en estos esfuerzos. Sus conferencias y apariciones en los medios ayudaron a educar al público sobre la complejidad de la aviación moderna y las múltiples capas de seguridad que protegen a los pasajeros. Gradualmente, la confianza comenzó a restaurarse, aunque acompañada de un nuevo nivel de conciencia y escrutinio por parte de los viajeros. A medida que se acercaba el primer aniversario del incidente de Skyview, la industria de la aviación reflexionaba sobre el camino recorrido y el que aún quedaba por delante. Los cambios implementados habían demostrado ser efectivos, con una disminución notable en los incidentes menores y una mejora general en la eficiencia operativa. Sin embargo, los líderes de la industria y los reguladores eran conscientes de que la seguridad aérea requería una vigilancia constante y una mejora continua. El incidente de Skyview, aunque aterrador en su momento, había servido como un poderoso catalizador para el progreso. Había demostrado que incluso en un sistema tan complejo y regulado como la aviación comercial, siempre había espacio para mejorar y evolucionar. Mientras las aeronaves continuaban surcando los cielos, transportando millones de pasajeros cada día, lo hacían bajo la supervisión de sistemas más seguros, tripulaciones mejor entrenadas y una industria más consciente que nunca de la responsabilidad que conllevaba conectar el mundo a través del aire. El legado del casi desastre de Skyview perduraría como un recordatorio de la importancia crítica de la seguridad, la comunicación y la mejora continua en el fascinante y siempre desafiante mundo de la aviación. El incidente de Skyview nos deja con una profunda reflexión: ¿cuántas veces en nuestras vidas ignoramos las señales hasta que estamos al borde del desastre? Así como pequeños errores casi desencadenan una tragedia en el aeropuerto, a menudo subestimamos las señales en nuestras relaciones, salud y carrera, hasta que es casi demasiado tarde. ¿Estás revisando tus sistemas de comunicación personales? ¿Qué pequeños ajustes podrías hacer hoy para evitar futuras catástrofes en tu vida? Este evento no solo sacudió los cimientos de la aviación, sino que también nos recuerda la importancia de la mejora continua y la vigilancia.
¿Qué áreas de tu vida necesitan esa misma atención y transformación? Si esta historia te ha inspirado y quieres seguir aprendiendo cómo enfrentar los desafíos con valentía y cambiar tu vida para mejor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás más historias que te motivarán a actuar antes de que sea tarde. Nos vemos en el próximo episodio.